Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre los aspectos que complementan las hipótesis de la astronomía sagrada y el patrón profético de la Pasión. En este vídeo, el número sexto, hablaremos sobre los santos y sabios Reyes Magos, dedicado al tiempo del oro. Antes de comenzar, un aviso de que ya es posible descargar las diapositivas de los vídeos de este canal en la tienda de garabandal.org.es y más abajo encontrará en la descripción un enlace que le lleva directamente. Bien, en este sexto vídeo hablaremos del tiempo del oro. Primero hablaremos del análisis del conocimiento que tenían los Reyes Magos sobre las constelaciones referentes a la segunda venida de nuestro Señor, que denominamos a partir de esa segunda venida el tiempo del oro. Estudiaremos la señal astronómica que produce la segunda venida, la transformación del cuerpo, el reino de Cristo en la tierra y la serpiente vencida. Todos ellos son aspectos que se muestran en las constelaciones, como ahora veremos, y las dos venidas del Espíritu Santo. Luego analizaremos los tres regalos de la segunda venida y la necesidad de la sabiduría. Por último, hablaremos de las reliquias de los Reyes Magos. En este gráfico, en el vídeo anterior, se mostraba el análisis de las constelaciones que hablan de la primera venida. En los cuartos en rojo eran los dedicados a la segunda venida. Veamos, entonces, tapemos ahora los de la primera venida para ver como la distribución de las constelaciones de la segunda venida. La señal en este caso, en el caso anterior, terminaba en Virgo. Ahora la señal de la segunda venida empieza en Virgo y continúa hasta llegar al límite de Capricornio. Aquí tenemos el comienzo en la parte entonces de abajo, y aquí vemos pues las constelaciones otra vez de un centauro denominado Sagitario, que es la segunda vez que aparece un centauro, la segunda venida. Vemos personajes que iremos desgranando, especialmente el Espíritu Santo, Jesucristo Rey. Veremos las cuestiones relativas a la transformación en el cuadrante inferior y las cuestiones relativas al reino, que podríamos decir las últimas, las posteriores, las veremos en los cuadrantes superiores. Siguiendo entonces un orden perfectamente establecido en cómo se distribuyen las constelaciones en el cielo. Esto no puede ser, una vez que se analiza en completo, no puede ser un invento humano antiguo. Esto es la sabiduría divina que ha establecido con orden estas figuras, como dice la Sagrada Escritura. Bien, en primer lugar, el gobierno de esa nueva época tras la segunda venida queda perfectamente marcado por dos constelaciones. La primera, la constelación de Aquarius, que es el Espíritu Santo, el aguador, el agua de vida, que va soltando abundantemente. Y en el extremo opuesto, el león, el rey, que es Jesucristo. Entre las dos, si se fijan, pues existe el mismo esquema que veíamos antes. Ellos dominan los cuadrantes de la segunda venida. Bien, veamos en primer lugar el patrón de la señal de la segunda venida. Nuestro Señor en el Evangelio afirma que habrá señales en el sol, la luna y las estrellas en aquellos días. Por tanto, no solo ocurrió en la primera venida que hubo señales en las estrellas, sino que nos advierte también de que en la segunda venida habrá de nuevo señales en las estrellas.
Señales que, como veremos, efectivamente algunas asustarán, pero otras directamente nos ayudarán a entender los momentos. Por tanto, si seguimos la actitud y la sabiduría de los Reyes Magos, si aprendemos de ellos, pues descubriremos en esas señales el significado que está oculto y podremos estar preparados para esa segunda venida. Esas señales, lo que no podemos esperar es que sean señales milagro. Ya hemos visto en las señales de la primera venida que no era una señal llamativa, una estrella con cola, como muchas veces se pone, sino incluso que los judíos pues no se habían dado cuenta de aquella señal. En este caso, también es de esperar que ni sea una señal milagro, ni que muchos no la considerarán siquiera como señal. Otro elemento de su actitud hemos visto que había que ser trabajadores y tener una óptica más allá de lo visible con las cosas visibles, con las cosas del trabajo, con las relaciones humanas. Los Reyes Magos trascendieron y en ese trascender estuvo su sabiduría. Y con lo que se encontraron, ellos además creyeron y tuvieron una actitud personal humilde y diligente. Bien, entonces las señales, como su nombre indica, son para ayudar a vigilar, para orientarnos. Entonces, la primera señal astronómica, recordemos que abrió el tiempo de la mirra, el tiempo de la redención, del sufrimiento, de la muerte, que se explicaba en las constelaciones de tres modos: el tiempo de redimir, el tiempo de aquellos Sagrada Familia, de aquellos primeros 33 años, el tiempo de corredimir, en otras constelaciones de la Áuriga, Andrómeda, en otro cuadrante del cielo, mostrando incluso detalles de hasta una de espiritualidad personal. Y por último, en el último cuadrante estaba el tiempo de la gran tribulación, de la transición. Bueno, pues ahora viene la segunda señal astronómica que abrirá el tiempo del oro. Oro es un tiempo de triunfo, es el tiempo de la inmortalidad, del reino, del cumplimiento del designio creador de Dios para con el hombre. El tiempo, y también va a haber en los distintos cuadrantes un tiempo de victoria sobre la muerte, de transformación del cuerpo en cuerpo inmortal, a través de los significados de las constelaciones Capricornio, Delfín, Cisne, Cangrejo. Incluso se meterán ángeles en esa fase, con Pegaso, con Lira. Habrá un tiempo de reinar. Después del momento de victoria viene el reino, y se mostrará en Acuario, en Leo, Can Mayor, Can Menor. Se mostrará en dos rebaños que son el ejemplo de el símbolo de los vencedores, de las personas que vivirán. Se hablará de la espiritualidad de esa nueva época del tiempo del oro a través de las constelaciones de Géminis, que ahora detallaremos, Pez Australis, Águila, etc. Y veremos al final cómo durante el tiempo de reinar los enemigos estarán atados, como dice el Apocalipsis, por 1000 años. Veremos que la constelación de Hidra está bajo Copa, Corvus, Leo, etc., cosas que vienen en Apocalipsis. Por tanto, el tiempo del oro termina el Apocalipsis diciendo: yo soy la estrella de la mañana. Está perfectamente dibujado en las estrellas. Vamos a irlo viendo. Bien, decíamos que lo primero es la señal. La señal ya la manifestábamos en el vídeo tercero de la astronomía sagrada. La señal viene en el Apocalipsis. La señal de la mujer, en este caso. Es de nuevo una señal que ocurre en Virgo.
la importancia de la Virgen para todos los temas de la venida del Señor, la primera y la segunda, queda así subrayado en las constelaciones. La señal de la mujer es que iba a dar a luz y gritaba con los dolores del parto, porque ahora va a dar a luz con dolor, con una nueva humanidad, según el modelo de Jesucristo. Y la luna estaba a sus pies. Veíamos en aquel vídeo que la señal estaba ligada, el Mesías estaba ligado al significado del planeta Júpiter, y que por tanto ahora era razonable pensar que la señal era cuando estuviera el planeta Júpiter en el vientre de Virgo y la luna a sus pies, porque de este modo estábamos reutilizando el patrón estelar que obtuvimos en la primera venida de nuestro Señor. Y esta señal, en aquel vídeo vimos que una vez que ocurre cada 12 años, pero una vez que se le añaden las restricciones de Garabandal, quedaba definida perfectamente en los próximos momentos por la fecha de jueves 13 de abril del 2017. Y la siguiente vez que podría volver a ocurrir, esto es más de 900 años posteriormente. Bien, pero esa señal, precisando con más detalle, también viene complementada por otra señal que determina la abominación de la desolación. Recordemos que el trayecto de Júpiter, del planeta que significa el Mesías, es más rápido que el trayecto del planeta que significa Saturno. Esta era la configuración estelar del día 13 de julio del 2017. Ambos se mueven hacia la izquierda y por tanto Júpiter va a alcanzar a Saturno. Pero una vez que se produce este hecho de la señal de la mujer, inmediatamente Saturno entra en uno de esos movimientos anuales retrógrados. Y el patrón aquí vemos el recorrido que haría Júpiter desde el 13 de abril del 2017. Aquí vemos el recorrido que haría Saturno desde el 13 de abril del 2017, llegando a una nueva conjunción entre Júpiter y Saturno que interpretamos como el momento del final de la apertura de la nueva época, el día 21 del 12 del 2020. Pero justo después de producirse esta señal de la mujer, Saturno hace un movimiento retrógrado que va a tocar a el pie de Ofiuco, ese luchador que está con una serpiente que ya hemos visto en el anterior vídeo. Va a tocarlo como si fuera el aguijonazo que el escorpión le da, cumpliéndose aquello que decía en el Génesis. Este movimiento retrógrado toca el pie de Ofiuco, aquí lo vemos ampliado, ese día, y que entonces se cumple aquella profecía de que enemistad podré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza. Aquí Ofiuco pisa la cabeza del escorpión. Pero ese día, el aguijón de el escorpión toca, llega Saturno, Satanás, toca el calcañar. Entonces dice, mientras tú acechas tú su calcañar. Génesis 3:15. Ese día es el 31 de julio del 2017, en donde Saturno, Satanás, muerde el talón de Ofiuco y se produce lo que nuestro Señor decía en su última cena, la abominación de la desolación. Esta es la señal en el cielo
de la abominación de la desolación, poco después de producirse la señal de la mujer, que es de la que parte todas las señales de la segunda, del tiempo del oro, de la nueva época. Y a partir de aquí es como si el Sagitario lanzara sus flechas y todo se empezara a cumplir a toda velocidad para el paso a la segunda época. Bien, veamos entonces, una vez que ya se llega a la segunda época, el Sagitario ha lanzado su flecha después de la abominación, entonces veamos las constelaciones que nos hablan de la transformación. En primer lugar, ya hemos dicho que el Sagitario desencadena el proceso. Ya hemos visto sus estrellas, que precisamente se denominan flecha, dardo. Y llegamos a Capricornio. Cuando se llega a Capricornio es cuando se da la conjunción Saturno-Júpiter que abre la nueva época. Justo en el momento en que se entra en la constelación de Capricornio, que es el pecado es echado fuera. Y la mitad de este animal es mitad cabra, mitad pez. Los peces son los que sobrevivieron el diluvio. Con esto quiere decir que el pecado está echado fuera y una parte ha sobrevivido a todas las circunstancias del fin de los tiempos. Y por tanto, en este momento, al echarse fuera el pecado, vuelve la vida inmortal. Este es el significado de Capricornio. Curiosamente, nos encontramos aquí al caballo alado. Un caballo alado que a sus lomos monta uno de los peces de Piscis. Es como si fueran los ángeles que transportan a las primicias, que son una parte de la iglesia que viene del otro cuadrante, del cuadrante del tiempo de la mirra. Al lado, por tanto, en los lomos de este caballo, al lado podrían ser los ángeles, está un pequeño grupo, uno de los dos peces que forman Piscis, la constelación de Piscis, que es la iglesia, como veremos a continuación. Y al lado tenemos el delfín símbolo de la inmortalidad desde tiempos inmemoriales. Y al lado tenemos el águila de San Juan, aquel a quien nuestro Señor dijo: si yo quiero que éste se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Dando a entender que podría ocurrir que el águila, que se representa a San Juan, pudiera ya empezar a vivir la transformación del cuerpo desde tiempos muy antiguos. Aquí está representado justamente al lado de sorprendente cómo están agrupadas las constelaciones que tienen el mismo simbolismo. Esto es lo que no es razonable que lo inventara ningún hombre. Y un poco más arriba, pues está el cisne, el conocido como el patito feo, que empieza muy feo, pero que una vez transformado es de una gran belleza. Su vuelo, su nado, etc. ¿Y qué significa? Pues ese cambio que se produce en nosotros con la transformación. Y la última constelación que tiene que ver con esto, pues es la lira. La lira, que es la música, el canto nuevo, podríamos decir, que cantan esas primicias, y nadie más puede cantar que los que han pasado por el proceso de la transformación. Que cantan los ángeles, las alabanzas también a Dios, por todo este proceso, fruto de la redención. Nos han redimido del pecado y con el pecado nos han liberado de la muerte. Se acerca vuestra liberación, dice el Señor, cuando veáis ocurrir todas estas cosas. Bien, y producida la transformación, cuerpo inmortal, pues viene el reino. Y aquí vemos las constelaciones que señalan al reino. En primer lugar, el león, el rey, el alfa y el omega. A su lado, Cáncer, el cangrejo, el cambio de caparazón. Sin el cambio de caparazón, sin el nuevo equilibrio que nos da la unión entre cuerpo
alma y espíritu, no se puede llegar a la profunda unión de Géminis. Géminis, dos personas en una naturaleza, que es lo opuesto al Señor, una persona en dos naturalezas. Dios quiere unirse al hombre. Dios quiere una fusión sin confusión entre Dios y el hombre. Ese era el plan original de Dios creador. Más arriba vemos a la osa mayor, que antiguamente no era un dibujo de una osa. Ahora veremos cómo era. Era un dibujo de un rebaño dentro de su aprisco, del cual se escapan 3 ovejas, que son las 3 estrellas de la cola actualmente, y que recuerda aquello que dice el Apocalipsis, una osa mayor, un rebaño mayor, una gran multitud de todo pueblo, lengua, raza y nación, que venía ¿de dónde? Señor, eso tú lo sabes. Y estos son los que vienen de la gran tribulación, vestidos de blanco. A esos representa la constelación de la osa mayor, el rebaño mayor. Y junto a ella, otra osa, otro rebaño, en la osa menor. El rebaño menor, un rebaño de primicias, un rebaño de 144.000 sellados antes de que se haga daño a la tierra, que cantarán un cántico que solo ellos pueden cantar, y que están acosados, asfixiados, mientras llega ese momento de su liberación, como primicias. Están acosados y asfixiados por el dragón que se revuelve alrededor de ellos. Y están a los pies de Cefeo. Cefeo, el hijo varón, que ha de reinar. Y de Casiopea, la mujer que ha de reinar junto al hijo varón. El Jesucristo y su madre. Jesucristo y la iglesia. El hijo varón y la iglesia. Aquí vemos antiguas figuras de cómo se pintaba la constelación de la osa mayor y de la osa menor. Esta es la osa mayor con sus estrellas. Al lado pues vemos aquí Cáncer, ¿no? Veamos hacia atrás. Por tanto, las 3 estrellas, todo esto sería el rebaño, el aprisco que contiene al rebaño. Las 3 estrellas de la cola, hoy en día, pues, y el aprisco con las otras 4 estrellas principales más conocidas. Y lo mismo el gráfico de la osa menor, que era el rebaño menor, que está a los pies de Cefeo y de Casiopea. Vemos, a ver, la disposición actual de las imágenes frente a la disposición antigua original de las constelaciones. Y el nombre de las estrellas, todo tiene que ver con rebaños, no tiene que ver para nada con osos. Los osos es una transcripción que se dio por la similitud fonética entre el modo de decir rebaño en los lenguajes antiguos, especialmente en el hebreo, y en el griego. Veamos cómo también en las constelaciones está inscrito las 2 venidas del Espíritu Santo. El primer Pentecostés ya fue. Aquí vemos a ese pez de Piscis que viene del tiempo de la mirra. Está encadenado con esta constelación que es la banda, está encadenado a la bestia del mar. Pero Aquarius es el aguador, el renacer del agua y del Espíritu Santo. Piscis, la pesca de los pescadores de hombres, es la iglesia. Y una parte de la iglesia, son 2 peces, una parte se acerca a querer beber del agua del acuario, del aguador, del Espíritu Santo. Es el primer Pentecostés. Pero llega a beber poco,
no está dentro, cerca de la corriente de ese aguador. Pero llega el momento ya de la transformación y está a lomos de Pegaso, el caballo alado, como decíamos, que llevan a estas primicias de la Iglesia, a los 144.000 sellados, a la transformación. Y entonces en el reino viene el pez austral, que es la Iglesia también, pero tras la segunda venida. Y está perfectamente bebiendo todo el caudal del Espíritu Santo. Y ya no es un pez atado a ninguna bestia del mar. Es un pez libre, es un pez que bebe de todo el Espíritu Santo. La Iglesia ya no está representada por dos peces, está por un solo pez, pez austral, en la plena corriente del agua que le da el aguador, el Espíritu Santo. Hay muchos modos de meditar pues estas composiciones de figuras de las constelaciones desde el punto de vista espiritual. Y los Reyes Magos sin duda lo hicieron. Y conocían muy probablemente todas estas cosas. Y aquí vemos las constelaciones que marcan al final pues la espiritualidad de esa nueva época. En primer lugar, el Cáncer, el equilibrio que permite al cuerpo, alma, espíritu, pues tener pues a Géminis, tener cerca la unión a Dios de un modo nuevo, de un modo más profundo, pero de un modo que sea fusión, sin confusión. Y tenemos al pez austral, a la Iglesia, tras la segunda venida, a los hombres tras la segunda venida, bebiendo abundantemente de esa segunda Pentecostés de la que hablaba el Papa Juan XXIII cuando convocó el Segundo Concilio Vaticano. Y por último, el águila, la Iglesia del Amor, la Iglesia de San Juan, la nueva época, llena de amor, mucho más que en la primera etapa del tiempo de la mirra. Y en el reino también está el enemigo atado por 1000 años, como dice el Apocalipsis. Y lo vemos en las constelaciones, como la hidra, la serpiente, que es una de las más largas constelaciones en el cielo, está subyugada, siendo comida por los cuervos, como dice el Apocalipsis. Venid a comer carnes abundantes. Y está bajo las copas de la ira que le han caído en los últimos tiempos, y bajo su cabeza, bajo los pies de Leo. Ahí estará durante 1000 años la victoria de Virgo y Leo sobre la serpiente antigua, que primero apareció en las constelaciones arriba, dominadora, junto a la estrella polar, tomando la posición más alta. Pero después aparece en otra constelación en lucha con el Ofiuco, que va a impedirle llegar hasta la corona. Y finalmente perdedora en la constelación, en el tiempo del oro, en la constelación que acabamos de ver, de Hidra. Draco, Serpens, Hidra. 3 etapas de la serpiente en el plan de la redención del Señor, perfectamente descritas en las constelaciones del cielo. Y también descrita esta caída del dragón arriba, en el movimiento que la Tierra va haciendo a lo largo de 26.000 años, por el cual la estrella polar, la estrella más alta, pasó hace ya muchos años desde la constelación de Draco a la constelación hoy de la Osa Menor, del rebaño menor de los elegidos, y va a seguir pasando a la constelación de Cefeo, a la constelación del rey. El dominio pasa del dragón al hijo varón, a través
de los 144.000. Cuántas cosas que meditar. Bien, y aquellos 3 regalos que llevaron al Señor los Reyes Magos, ahora también podríamos hablar de otros 3 regalos que el Señor va a darnos como consecuencia de los que les llevaron los Reyes Magos. El Señor nos los devuelve con su segunda venida. La mirra, que era el significado de la muerte, se cambia en vida, lógicamente. Y la vida es la luz inextinguible. Dice San Juan, Él era la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y todo este mensaje ha sido traído a través de estrellas. Luz. Yo soy la resurrección y la vida. Y en la nueva época su lámpara es el Cordero, dice el Apocalipsis. Y el Señor Dios los alumbrará. La vida será la luz de los hombres. El segundo regalo, el incienso, ese flujo de humo, un incienso que asciende como muestra de adoración, se cambia por la corriente de agua de vida, que salta hasta la vida eterna. Y dice el Apocalipsis, me mostró luego el río de agua de la vida. Otro flujo distinto, brillante como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero, en medio de la plaza. Y a una y otra margen del río hay árboles de vida, que dan fruto 12 veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven de medicina para los gentiles. Para los gentiles. Los Reyes Magos eran gentiles. Se les devuelve el agua de vida. Y por último, el oro se troca por oro puro como el cristal. Y la nueva ciudad santa, la ciudad santa es de oro puro, semejante al vitrio puro, un nuevo material que constantemente tendremos ante nuestros ojos de una pureza inimaginable. Bien, veamos ya terminando la definición que nos da la Sagrada Escritura sobre la sabiduría, para entender un poco mejor todavía el perfil de los Reyes Magos y tratar de traspasarlo a nuestras propias vidas. Dice el libro de la sabiduría que la sabiduría es un hálito del poder de Dios y un destello puro de la gloria del Todopoderoso. Por eso nada inmundo penetra en ella. Es reflejo de luz eterna, espejo nítido de la acción de Dios e imagen de su bondad. Conoce el pasado y prevé el futuro. Nada tiene de extraño que los Reyes Magos sean sabios, lo dice la sabiduría. Conoce el pasado, prevé el futuro. Sabe de los dichos ingeniosos y la solución de los enigmas. Conoce de antemano las señales, los Reyes Magos, y prodigios, y los desenlaces y circunstancias, y los tiempos. Las virtudes, trabajadores, diligentes, humildes, son el fruto de sus fatigas. Ella es maestra de las 4 virtudes cardinales: templanza, prudencia, justicia y fortaleza. Nada hay más provechosos para los hombres en la vida que la sabiduría. Ella, que todo lo sabe y lo entiende, me guiará con prudencia en mis actos, me custodiará en su gloria. Vemos qué importante, cómo los Reyes Magos eran sabios. Todo lo que hacían era lo que dice el libro de la sabiduría. Es importante. Entonces, la sabiduría dice, invoqué un espíritu de sabiduría y vino a mí. Lo antepuse a cetros y tronos, como los Reyes Magos lo antepusieron. Lo que había detrás de aquello, fueron a buscarlo. Y comparada con ella, en nada tuve la riqueza. La piedra más preciosa no la iguala, porque a la vista de ella, todo el oro es un poco de arena, y ante ella la plata vale lo que el barro. La quise más que la salud y la belleza, y preferí tenerla como luz, porque su resplandor no tiene ocaso.
Con ella, los decían claramente interiormente con sus actitudes los Reyes Magos, me vinieron a la vez todos los bienes, pues en sus manos hay una riqueza incalculable. Ella es para los hombres un tesoro inagotable. Los que lo alcanzan, la sabiduría, consiguen la amistad de Dios. Ella es más bella que el sol y que todas las constelaciones. De nuevo, la relación entre la sabiduría y las constelaciones. Comparada con la luz, ella resulta superior, pues a ésta le releva la noche, pero a la sabiduría no la vence la maldad. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, ninguna otra cosa apetecible se le puede igualar. Adquirir sabiduría, cuánto mejor que el oro. Adquirir inteligencia es preferible a la plata. Y para ir terminando, ¿es difícil encontrar la sabiduría? Pues veamos lo que dice la propia Sagrada Escritura. Consciente de no poder adueñármela, si Dios no me la da, acudí al Señor y le supliqué con todo mi corazón. Hay que pedirla. Si alguno de vosotros está a falta de sabiduría, dice el apóstol Santiago en su carta, que la pida a Dios, que da a todos generosamente y sin echarlo en cara, y se la dará. Muy claro. Y aquí dice todavía más fácil, dice el libro de la sabiduría. Radiante e inmarcesible es la sabiduría. Fácilmente la contemplan los que la aman y la encuentran los que la buscan. Se anticipa. Para buscarla hay que pedirla, no solo ponerse a estudiar, hay que pedirla. Se anticipa a darse a conocer a los que la anhelan. La sabiduría quiere llegar a nosotros. Quien madrugue para buscarla no se fatigará, que a su puerta la encontrará sentada. Decíamos, las observaciones de los Reyes Magos tenían que ser de madrugada, con frío. Quien madrugue para buscarla no se fatigará, que a su puerta la encontrará sentada, pues ella misma va por todas partes buscando a los que son dignos de ella. Se le muestra benévola en los caminos y le sale al encuentro en todos sus pensamientos. Hay que pedirla, pero Dios está deseoso de darla. La sabiduría busca a quien es digno de ella. Se comunica a las almas santas de cada generación y las convierte en amigos de Dios y en profetas. Nada tiene de extraño que los Reyes Magos fueran profetas, con sus actitudes, con sus regalos. Porque Dios ama solo a los que conviven con la sabiduría. El que tiene la sabiduría les convierte en amigos de Dios y en profetas. Bien, por último, el dato histórico de las reliquias de los Reyes Magos. Estas son la urna actual de las reliquias en la que reposan los restos de los Reyes Magos, que inicialmente estuvieron en Constantinopla hasta el año 344. Nada tiene de extraño que los cristianos, que conservaron muchas reliquias, también buscaran las de los Reyes Magos, y de hecho Ana Catalina Emmerich da referencias de cómo los primeros cristianos mantuvieron contacto con los Reyes Magos. Después fueron a Milán por regalo del emperador de Constantinopla y allí estuvieron hasta 1144, en que Federico Barbarroja las llevó hasta Colonia, donde están hoy en día, en la Catedral de Colonia, que es una joya del gótico medieval, y ante ellas se postró el Papa San Juan Pablo II para orar el 15 de noviembre de 1980, hace ya casi 35 años. En resumen, hay que aprender mucho de los Reyes Magos. En primer lugar, humildad. En segundo lugar, la verdadera sabiduría. En tercer lugar, la fe en las promesas
en lo que ellos fueron descubriendo con su sabiduría, con la sabiduría que Dios les daba. Hay que saber esperar y vigilar, o vigilar y esperar las señales. Los Reyes Magos actuaron solo cuando se formó la señal completa de las 6 conjunciones. No salieron en la 5ª conjunción, ni en la 4ª, ni en las conjunciones que se produjeron 12 años antes. Esta es también la actitud que el rey David utilizó cuando sus campañas al principio de su reinado contra los filisteos. El rey esperaba la señal convenida antes de dar la batalla, porque así se aseguraba, como decía él, que Yahvé iba delante. Los Reyes Magos esperaron la señal porque Yahvé iba delante. Nosotros debemos seguir esperando señales, que llegue en el momento de las señales, porque sólo entonces será cuando Yahvé irá delante, y no querer precipitar las profecías. Y hay que distinguir entre esas señales que cuando sean ciertas y las hipótesis de trabajo que mientras tanto vamos haciendo sobre los tiempos que vienen a través de todos estos estudios. Un día esas señales serán evidentes para todo el mundo. Mientras tanto, hoy son hipótesis de trabajo que voy mostrando. Termino con una oración, al igual que comenzamos esta serie, estos 2 vídeos con una oración, para a los Reyes Magos, pidiéndoles: santos y sabios Reyes Magos, impetrad para nosotros, los que hemos visto este vídeo, los dones del Espíritu Santo, de sabiduría, entendimiento y ciencia. Obtenednos la gracia de ser humildes, diligentes y trabajadores. Ayudadnos a encontrar a nuestro Señor como vosotros en todos los momentos y circunstancias del caminar de nuestra vida. Santos y sabios Reyes Magos, rogad por nosotros. Muchas gracias por su atención y les espero en el siguiente vídeo.